No voy a empezar con promesas vacías ni con fórmulas mágicas, porque lo que te voy a revelar esta noche no es un truco de feria. Es una arquitectura íntima para que una mente recuerde tu presencia incluso cuando la habitación está vacía. Un modo de instalarte con elegancia en el pensamiento del otro, sin empujar, sin rogar, sin teatralidad. Si te quedas hasta el final, tendrás en tus manos la llave que muy pocos conocen. La manera exacta de transformar una emoción compartida en una conarrativa que regresa sola a su conciencia, como una canción que el cuerpo tararea sin ordenarlo. No te pediré fe ciega, te pediré algo más serio. Atención sostenida, porque el corazón de este método no se entrega de golpe. Se construye por capas, y la capa decisiva, la que lo vuelve inevitable, vive cerca del cierre. Allí donde todo encaja, y la promesa deja de ser promesa para volverse práctica. Sé que vienes con preguntas que te queman por dentro. ¿Por qué a veces puedes hablar horas con alguien y al día siguiente eres un borrón en su agenda? ¿Por qué hay personas que parecen abrirse en tu presencia y sin embargo, se enfrían sin motivo aparente? No eres tú fallando en carisma ni es el destino conspirando en tu contra. Es tu gramática emocional hablando un dialecto que el inconsciente del otro no reconoce como propio. El encuentro humano no se decide en la superficie de los argumentos, sino en un subsuelo más fino donde vibran imágenes, símbolos, ritmos, silencios y microdecisiones fisiológicas que el cuerpo toma antes que tú. Cuando aprendas a ordenar ese subsuelo, y hoy lo vas a aprender, comprenderás por qué algunas presencias se vuelven casa y otras, por muy bien intencionadas que sean, se diluyen como si nunca hubieran existido. No estamos aquí para manipular voluntades ni para venderte atajos tóxicos. Estamos aquí para refinar la sintonía. Dos cuerdas que vibran en la misma nota no se fuerzan, se encuentran. Lo que vas a descubrir es cómo preparar tu nota interna para que el otro pueda reconocerse a sí mismo contigo. Cómo pulir tus sombras para que no contaminen el mensaje. Cómo elegir las imágenes precisas que el inconsciente entiende. Y cómo sostener un clima emocional tan coherente que su sistema nervioso te archive como lugar seguro. Cuando eso ocurre, ya no dependes de la repetición ansiosa ni de la disponibilidad constante. El retorno mental sucede por placer, porque la mente regresa al escenario donde se sintió más ella. Te voy a pedir una decisión valiente, dejar de perseguir el efecto y empezar a cultivar la causa. El efecto son los mensajes, las llamadas, los encuentros, los gestos visibles. La causa es el estado desde el que emites, el tono arquetípico que encarnas sin anunciar, la respiración que te ancla, la intención que perfuma cada palabra. Cambia la causa y el efecto. Tarde o temprano, te obedece. Esta noche trazaremos un mapa que te lleve desde la desorientación a la maestría suave. Primero comprenderás por qué el inconsciente decide antes que tú, después aprenderás a afinar tu presencia para que sea recordable. Y finalmente te entregaré el mecanismo que fija la memoria afectiva en una historia compartida, que el otro seguirá pensando aun cuando no estés. No esperes fuegos artificiales, espera precisión. Vamos a desarmar el mito de que, si no te recuerda es porque no le importas, y a reemplazarlo por una ingeniería relacional basada en coherencia, simbolismo y estado. Verás por qué los intentos de impresionar desordenan, por qué el exceso de explicación enfría, por qué la prisa expulsa y cómo operar exactamente al revés. Presencia lenta que baja guardias, lenguaje que convoca imágenes en lugar de argumentos, silencios que validan, preguntas que abren puertas sin invadir. Y al final, cuando ya hayas recorrido cada peldaño, te daré el cierre operativo. 3 frases sembradas en el momento oportuno, un anclaje simbólico en el mundo real y una instrucción emocional que convierte lo vivido en conarrativa que vuelve sola. Eso es lo que te estás jugando si decides quedarte. Permíteme ser claro, no te servirá ver la mitad. Este conocimiento opera como una ecuación en la que cada término sostiene al siguiente. Si te pierdes la última parte, te faltará la llave,
Si te saltas el fundamento, la llave no abrirá nada. Por eso te propongo un pacto sencillo. Me regalas tu atención de principio a fin y yo te devuelvo un método replicable, ético y elegante, para volverte inolvidable sin ruido ni máscaras. No necesito que me creas ahora. Necesito que recorras el proceso y lo pruebes en tu propia vida. Porque solo la experiencia, no mi voz, puede convencerte de que el retorno mental no es azar, es diseño. Y ahora, respira hondo y siente esta certeza asentándose en tu pecho. Puedes aprender a ser el lugar al que la mente del otro regresa. Puedes aprender a emitir sin exigir, a convocar sin arrastrar, a quedarte sin quedarte pegado. Cuando esa calma te tome por dentro, sabrás que estás listo para el siguiente paso, donde empezaremos a dibujar el mapa con la tinta de Carl Jung y la luz de tu propia autenticidad. De modo que cada idea que recibas hoy no se quede en teoría, sino que se vuelva práctica viva en tu próxima conversación. Continúa conmigo, porque a partir de aquí la comprensión se vuelve cuerpo, y el cuerpo, memoria. Y precisamente porque ya sientes esa calma que se te instaló en el pecho al terminar la parte anterior, ahora voy a desplegar el mapa con el que vas a caminar sin tropezar. Un mapa que no es un dibujo estático, sino una brújula viva que te orienta en 3 direcciones simultáneas para que el inconsciente del otro te archive donde importa. Y quiero que lo sientas como una travesía con estaciones que vas a reconocer por sus señales internas. Porque si no aprendes a leer las señales, confundirás el ruido con la música y volverás a los atajos que te agotaron tantas veces. La primera dirección es comprensión. No teoría fría, sino comprensión caliente que transforma tu mirada. La segunda es práctica, no gimnasia mecánica, sino hábitos microemocionales que cambian tu tono. La tercera es integración, ese momento secreto en el que algo en ti y algo en la otra persona se encuentran en un significado compartido, que no necesita empujarse y que, por eso mismo, se recuerda solo. Quiero que imagines que te coloco una linterna en la mano y te digo que mires con honestidad dónde has estado lanzando luz hasta ahora, porque la mayoría ha iluminado la fachada pensando que ahí sucede la decisión, puliendo la elocuencia, acumulando datos, ensayando chistes, coleccionando anécdotas. Y no digo que eso no sirva. Digo que si la luz no toca el subsuelo, si no acaricia los arquetipos que esa persona ya busca, si no atraviesa la niebla de tu sombra que pide confirmación, todo se vuelve vidrio empañado. La comprensión que te propongo es Jung, descendiéndote al sótano amable de tu psicología, donde las figuras que mueven tu comportamiento dejan de ser fantasmas y se convierten en aliados, porque el sabio que hay en ti no es pedantería, es claridad compasiva que pacifica. El amante no es urgencia, es calor que hace hogar. El héroe no es grandilocuencia, es foco que ilumina con serenidad. El soberano no es control, es estructura que da paz. El explorador no es dispersión, es curiosidad que abre mundos. Y cuando miras estos rostros sin máscaras y dejas que respiren en tu presencia, el otro siente una familiaridad que no puede explicar, pero que su cuerpo reconoce como «esto me hace bien». Y cuando esta comprensión deja de ser un párrafo bonito y se vuelve carne, entonces la práctica nace sin violencia, porque la práctica que funciona no es un catálogo de trucos, es un entrenamiento de clima interior. Y aquí necesito que te enamores de lo simple y repetible, de ese ritual de 90 segundos que parecía pequeño, pero que reeduca a tu sistema nervioso para que la conversación deje de ser combate y se vuelva danza. De esa respiración diafragmática que le pone cuerpo a tu voz sin volverla pesada. De esa pausa de 2 segundos después de escuchar que valida el mundo del otro, sin que tengas que declarar «te valoro». De esa escena breve por la mañana y por la noche, en la que ensayas una naturalidad tan honesta que tu biografía emocional aprende un nuevo camino y la próxima vez lo recorres sin que tengas que ordenar nada. La práctica es el puente entre tu intención y su memoria. Y por eso no te pediré fanatismos, te pediré constancia pacífica, porque la mente confía en lo que se repite con calma.
no en lo que brilla una vez y desaparece. Y ahora que has tocado la comprensión y has sentido el pulso de la práctica, puedo hablarte de la integración como quien susurra un secreto al oído. Porque aquí está el giro fino que vuelve inevitable la recordación. Y no es un hechizo, es una alquimia. Cuando el arquetipo que elegiste encarnar se encuentra con un tema puente que a ambos les importa, y ese encuentro sucede dentro de un estado emocional estable, nace una conarrativa, un pequeño hilo de historia que los contiene a los dos y que se queda girando como planeta con su propia gravedad. Y lo notable de esa conarrativa es que no necesita vigilancia, porque el mundo la alimenta con símbolos, la vida la roza con coincidencias, la librería que nombraron aparece sin buscarla, la canción suena en un taxi y despierta el recuerdo. Una frase vuelve a la mente de esa persona en mitad de su día y, sin resistir, piensa en ti no por obligación, sino porque el significado compartido que sembraron le ofrece un lugar al que volver. Y el inconsciente siempre regresa a los lugares donde se reconoce. No quiero que confundas esta integración con una maniobra para atrapar a nadie. Por eso necesito que hagamos un acuerdo ético y bello. Jamás usarás estas herramientas para acorralar. Siempre las usarás para abrir. Y si alguna vez notas que tu sombra se disfraza de método, te detendrás y respirarás hasta que la urgencia se deshaga. Porque la mente humana distingue cuando la llaman para celebrar su libertad y cuando la llaman para domesticar su vuelo. Y si eliges la primera, el retorno sucederá con una suavidad que te hará sonreír. Y si caes en la segunda, te encontrarás con puertas cerradas incluso cuando te digan que sí. Elegimos el camino de la autenticidad porque es el único que dura, y la duración es el nombre secreto de la conexión que quieres construir. Tú y yo sabemos que necesitas ver evidencia para creer, así que voy a empezar a sembrarte imágenes de casos reales, que en esta parte solo rozo para abrir tu apetito y que más adelante desplegaré con detalle, porque la progresión necesita paciencia. Una mujer que dejó de pedir microgarantías y al convertir su tono en hogar, fue buscada por quien se escapaba, no porque suplicara, sino porque se volvió el lugar donde él descansaba de ser personaje. Un hombre que renunció a la épica del convencer y al afinar el arquetipo del sabio con preguntas que abrían ventanas, se convirtió en referencia emocional después de meses de distancia. No los traigo para inflarte de optimismo barato. Los traigo para que sepas que lo que te propongo no vive en libros cerrados, vive en conversaciones respirables, y que el patrón se repite cuando el método se honra. Y mientras respiras esto, quiero que notes cómo la ansiedad de buscar fórmulas se va disolviendo, porque has comprendido que lo que opera debajo de todo es una ecuación de 3 términos que ya comienza a moverse dentro de ti. Arquetipo activado por autenticidad. Tema puente elegido por significado. Estado emocional estable sostenido por práctica. Y que la integración no es un momento espectacular, sino una acumulación de momentos buenos. Que el otro asocia contigo hasta que, sin darse cuenta, enciende tu recuerdo como quien enciende una lámpara al caer la tarde. Eso que algunos llaman magia, no es más que coherencia sostenida en el tiempo. Y esa coherencia es un músculo que hoy mismo has empezado a ejercitar. Y como sé que no estás aquí para recibir discursos, sino para caminar pasos, voy a proponerte una interacción inmediata con tu propia vida, porque este canal no existe para entretenerte, sino para entrenarte. Y quiero que ahora mismo, en los comentarios, escribas con valentía cuál de tus sombras suele contaminar tus encuentros. La necesidad de aprobación, el miedo al silencio, la prisa por definir, y con qué arquetipo sientes que te identificas cuando estás en tu mejor versión. Claridad del sabio, calor del amante, foco del héroe, calma del soberano, curiosidad del explorador, y además, nómbrame un tema puente que sospechas que vibra en esa persona. ¿Un libro? ¿Una ciudad? ¿Una causa? ¿Una escena de su infancia? Porque leerlo te hará responsable de tu proceso y me permitirá guiarte con precisión en los siguientes episodios. Y si quieres afinarlo aún más, escribe una frase corta que usarías para abrir ese tema sin invadir.
y déjala allí para que juntos la pulamos. Sí, te estoy pidiendo que participes activamente, porque la conexión que deseas empieza en este gesto humilde, de poner por escrito lo que vas a honrar. Y ahora, sin perder el hilo, deja que cierre esta parte con una transición que te lleve con firmeza hacia lo que sigue, porque ya comprendiste el mapa y sentiste el llamado de la práctica, y lo que viene inmediatamente es bajar esta brújula a tu fisiología para que el cuerpo no traicione a la intención. Vamos a enseñarle a tu sistema nervioso a reconocer la seguridad como punto de partida y no como premio. A tu voz a encontrar el peso exacto que abra y no abrume. A tu mirada a sostener sin juzgar. Y a tu presencia a convertirse, paso a paso, en el clima donde el otro quiere quedarse. Así que quédate conmigo. Comenta ahora y prepara tu respiración, porque en la siguiente parte voy a meterte dentro del mecanismo invisible, con el que el cuerpo dice la verdad que la mente recuerda. Si en este punto ya percibes que tu respiración tiene otro peso y que tu pecho se ensancha como si al fin hubieras encontrado un hilo que tirar para desenredar todo, entonces estás listo para descender conmigo al fundamento junguiano que sostiene el mapa que acabas de conocer. Porque sin este fundamento la práctica se vuelve gimnasia hueca y la integración se queda en accidente afortunado. Y lo que buscamos aquí es un método confiable, elegante y repetible que no dependa del humor del día ni de la suerte, sino de leyes psicológicas que, una vez comprendidas y encarnadas, te colocan en esa banda de frecuencia donde el inconsciente del otro te registra sin esfuerzo. Empezando por la primera ley que Jung nos dejó escrita en el espejo. No percibimos al otro tal como es. Lo percibimos a través del filtro de nuestras proyecciones. Y esas proyecciones no son caprichos abstractos, sino energía psíquica que busca forma afuera para decirnos lo que todavía no sabemos nombrar adentro. De modo que cuando tu intención consciente quiere acercarse, pero tu sombra no reconocida pide garantías, la señal que emites llega mezclada, y la mente que te recibe duda, porque oye, al mismo tiempo una música que invita y un ruido que empuja. Por eso antes de pensar en técnicas para gustar, debemos volvernos precisos en el arte de limpiar el canal, dejar de perseguir síntomas y tocar la causa, que es siempre el estado desde el que emites. Y ahí aparece con toda su potencia la noción de arquetipo, no como disfraz que te pones para actuar, sino como patrón vivo y universal, que todos los humanos reconocen porque vive en nosotros desde siempre. El sabio que aporta claridad sin superioridad y deja una estela de calma después de cada idea. El amante que calienta el espacio emocional y hace que el tiempo disminuya su velocidad sin necesidad de palabras dulces ni promesas desbordadas. El héroe que ilumina dirección sin avasallar. El soberano que ordena y estructura para que el otro pueda descansar de su caos. El explorador que enciende curiosidad sin confundir con inestabilidad. Y el cuidador que sostiene con presencia sin caer en la trampa de rescatar para sentirse necesario. Y es importante que entiendas que estos arquetipos no se anuncian con etiquetas, sino que se emiten con ritmo, respiración, mirada, elección de palabras y sobre todo, con la emoción base que los sostiene. Porque el inconsciente no lee currículums, lee climas. Por eso, cuando tu discurso pretende sabio pero tu respiración delata prisa, la mente del otro no creerá en tu claridad. Cuando tus halagos dicen, amante pero tu microtensión traiciona miedo, la mente del otro no registrará hogar. Cuando tu relato de logros grita, héroe, pero tu mirada busca aprobación, la mente del otro archivará esfuerzo por impresionar y, sin ser cruel, se irá. De modo que la primera tarea de esta parte es seleccionar con radical honestidad el arquetipo que mejor expresa tu verdad cuando estás en tu mejor versión y no cuando te sientes obligado a demostrar nada. Porque la conexión duradera se construye desde lo que eres al 100, no desde lo que finges al 110. Y para ayudarte a afinarlo, te propongo un gesto íntimo que repito con mis alumnos antes de cada encuentro importante. Cierra los ojos y recuerda un momento real de tu vida en el que alguien te dijo, me hiciste bien.
No importa si fue un consejo sencillo, una comida caliente, una risa a destiempo, una presencia que sostuvo un silencio. Vuelve a ese instante y pregúntate cuál fue la cualidad que más se sintió en tu cuerpo. Claridad, calor, dirección, estructura, curiosidad, cuidado. Ese destello es tu arquetipo de base y será la columna vertebral sobre la cual construirás el resto. Porque cuando emites, desde ahí no solo te sientes natural, también te vuelves predecible en el mejor sentido. Y el inconsciente ama lo predecible que da paz. Ahora que asoma tu arquetipo de base, necesitamos entender con precisión quirúrgica el papel de la sombra para que no vuelva a sabotear la señal. Ya que la sombra no es lo malo en ti, sino lo no visto. Lo que por vergüenza, miedo o hábito expulsaste de la sala de control y ahora opera desde el sotobosque de tu psique, filtrando tus gestos, acortando tu paciencia, acelerando tu voz, encendiendo tu necesidad de microgarantías y tiñendo de duda cada propuesta que haces. Así que el único modo de que deje de sabotear es iluminarla sin odio y sin dramatismo. Nombrarla en voz baja antes de salir a escena. Temo no ser suficiente. Temo perderme si no defino. Temo que el silencio me borre. Respirarla hasta que pierda sus colmillos y, acto seguido, ofrecerle un encuadre adulto. No vengo a convencer, vengo a comprender y a compartir. No vengo a pedir identidad, vengo a sostener clima. No vengo a correr, vengo a caminar sin prisa. Porque cuando la sombra es mirado de frente, deja de tocar los controles a escondidas, y tu presencia recupera su coherencia, y la coherencia es el único perfume que el inconsciente reconoce como verdad. Y aquí ocurre algo hermoso, porque a la medida en que reconoces tu sombra, también dejas de proyectarla en el otro. Ya no le exiges que te valide cada 5 minutos, ya no confundes su pausa con rechazo, ya no conviertes su diferencia en amenaza. Y en ese preciso momento sube la probabilidad de que regrese a ti por voluntad y no por presión, ya que su cuerpo te archiva como lugar limpio donde no tiene que defenderse. Y ese archivo es oro, porque el retorno mental no es un misterio teológico, es un hábito del sistema nervioso que busca volver a los espacios donde pudo ser él sin ser examinado. De modo que, si quieres volverte inolvidable, hazte primero inolvidable para tu propio sistema. Y la memoria ajena seguirá la estela. Toda esta teoría sin cuerpo sería aburrida y estéril. Por eso, antes de que pases a la fisiología de la siguiente parte, voy a darte 2 imágenes nítidas que desarman el cinismo del "conmigo no funciona" y abren la puerta a la posibilidad, no como propaganda, sino como verificación. La primera es la de alguien que durante años confundió carisma con sobreexplicación y, al elegir el arquetipo del sabio, y sostenerlo con pausa, mirada que escucha y voz que cae al pecho, descubrió que sus ideas no necesitaban más adornos, sino más aire para ser respiradas por el otro. El efecto fue inmediato. Ya no sentía la urgencia de añadir pruebas, porque la claridad no compite, se ofrece, y al ofrecerse el otro, volvió a escribir no para confirmar lo brillante que era, sino para continuar pensando juntos. Y la segunda es la de quien se proclamaba independiente para esconder su miedo a ser visto, disfrazando su distancia de vecina autosuficiencia. Y al reconocer su sombra de orgullo defensivo y elegir conscientemente el arquetipo del amante, no desde la miel, sino desde la calidez que vuelve habitable un momento, la reacción cambió de plano. La persona que antes lo esquivaba comenzó a asociarlo con descanso. Y en menos de un mes, el hilo muerto volvió a respirar por sí mismo. No porque repitiera frases, sino porque el clima cambió. Y cuando cambia el clima, la flor sale aunque no la mires. Y si escuchas con atención, verás que ambas historias comparten la misma estructura. Un arquetipo elegido con sinceridad, una sombra iluminada con compasión, una emisión coherente sostenida por prácticas simples, y una conarrativa que se formó casi sola alrededor de símbolos cotidianos que ambos reconocían. Y eso no es magia, es psicología aplicada con amor.
quiero que te lleves de esta parte una convicción serena. Tú no necesitas aprender a convencer, necesitas aprender a resonar, porque convencer es empujar y resonar es permitir. Convencer se obsesiona con el argumento y resonar cuida el clima desde el cual el argumento se vuelve digerible. Convencer se queda en la superficie de la intención y resonar afina el subsuelo donde se decide la memoria. Por eso, a partir de hoy, cada vez que tu mente salga corriendo tras una frase ingeniosa para impresionar, recuérdale que la frase llegará sola, si el cuerpo está disponible y si el arquetipo está afinado, y que tu trabajo no es forzar la ola sino volverte mar, y que cuando el mar está en calma, cualquier ola es bienvenida, y si te parece poético es porque lo es, pero también es tremendamente práctico, porque el cuerpo del otro te escanea en microsegundos, y si su amígdala detecta prisa o necesidad, tu mejor idea perderá el partido antes de empezar. Y si su sistema detecta seguridad y curiosidad, incluso tus silencios dirán lo que tus palabras todavía no saben articular. Así que bájate del pedestal del ingenio y sube al suelo de la presencia, y desde ahí te prometo que verás cómo cambia el guión entero. Y como hemos de honrar la progresión que te prometí, voy a enlazar esta comprensión con lo que viene inmediatamente, porque ahora que sabes que es una proyección, cómo opera la sombra y por qué un arquetipo encarnado vale más que 100 argumentos, toca convertir toda esta luz en una fisiología concreta que no traicione tu intención. Toca habitar tu voz para que no tiemble, tu mirada para que no acuse, tu respiración para que no huya, tu ritmo para que no atropelle. Toca aprender un ritual breve que, practicado con disciplina suave, reeduca a tu sistema nervioso para emitir seguridad y espacio. Y cuando el cuerpo aprende, la mente del otro recuerda. Así que quédate, porque en la siguiente parte vamos a entrar de lleno en esas señales silenciosas que deciden el 90% de una conexión antes de la primera palabra. Vamos a enseñarte a sintonizar el tono que abre, a sostener el tiempo, que valida y a caminar con un compás tan coherente que, aun cuando te ausentes, su pensamiento te vuelva a llamar por el simple deseo de volver a sentirse así. Y porque ya comprendiste que el arquetipo elegido y la sombra iluminada son la causa de tu emisión, ahora necesitamos traducir esa causa en señales silenciosas que el cuerpo del otro decodifica antes de que la razón pueda intervenir. Porque la mente consciente se impresiona con palabras, pero el inconsciente decide por el clima, y el clima nace de tu fisiología, de tu respiración, de la música de tu voz, de la cadencia con la que entras y sales del silencio, de la dirección de tu mirada, de la forma en que ocupas el espacio sin invadirlo, de la coherencia entre lo que sientes por dentro y lo que tu rostro deja pasar. Y quiero que lo veas con radical sencillez para que puedas repetirlo sin teatralidad. Porque si tu respiración es alta y corta, tu voz saldrá del cuello y sonará a urgencia, aunque tus frases repitan calma. Si tu respiración cae al abdomen y encuentra ritmo largo, tu voz tendrá cuerpo y el oído que te escucha se relajará sin pensarlo. Si tu mandíbula está apretada, tu dicción pellizcará las sílabas y el otro sentirá un filo que no sabrá nombrar pero que le pedirá distancia. Si tu lengua reposa en el paladar y tu boca se hidrata, la articulación se vuelve redonda y el oído la percibe como abrigo. Si tus hombros se elevan milimétricamente en cada inhalación, el sistema del otro leerá amenaza leve. Si tus hombros reposan y la clavícula no sube más de lo necesario, el sistema del otro leerá permiso. Si tus ojos buscan confirmación después de cada idea, la amígdala de quien tienes enfrente detectará que algo en ti pide ayuda y se protegerá. Si tus ojos confirman comprensión antes de responder, el sistema del otro asociará tu presencia con seguridad y su atención te seguirá aunque cambie de tema. Y todo ello no es una coreografía artificial, es la traducción concreta de ese arquetipo que elegiste encarnar. Porque el sabio respira hondo y concede pausas que abren pensamiento. El amante habita el pecho y su voz baja medio tono cuando el otro comparte vulnerabilidad. El héroe ordena el cuerpo hacia adelante sin rigidez,
y su espalda comunica propósito tranquilo. El soberano ocupa su silla sin necesidad de expandirse, como quien recuerda que el orden nace de adentro. El explorador inclina levemente la cabeza y deja que la curiosidad afloje las fronteras, y el cuidador acompasa su ritmo al del otro, hasta que la tensión cae por su propio peso. Y todo esto, repetido sin prisa, se convierte en tu firma sensorial, la huella que la memoria guarda cuando la conversación termina. Quiero que te regales el siguiente entrenamiento diario de laboratorio íntimo, porque es aquí donde lo invisible se vuelve hábito y el hábito se vuelve atmósfera. Antes de hablar con alguien que te importa, detente 90 segundos y siembra el terreno. Pies firmes a la anchura de las caderas para que el cuerpo recuerde que no necesita escapar. Rodillas desbloqueadas para que la energía no se estanque. Coronilla creciendo hacia arriba como si una hebra de luz te sostuviera. Inhalación nasal en 4 tiempos y exhalación bucal en 6 tiempos durante 5 ciclos para que el nervio vago entienda que es seguro abrirse. Lengua en el paladar para liberar mandíbula. Un leve masaje con las yemas en la zona maceterina para invitar a la palabra a salir sin mordaza. Luego cierra los ojos y evoca una microescena real en la que fuiste útil sin esfuerzo. No para bañarte en halagos, sino para recordar el pulso exacto de tu mejor versión. Deja que esa emoción tibia impregne el esternón. Y al inhalar, imagina que la expandes 2 centímetros hacia afuera, como si tu pecho ofreciera espacio. Abre los ojos y mira el entorno. 360 grados con curiosidad suave, para recordarle a tu sistema que no hay depredador y que puedes permitirte estar. Y en ese punto pronuncia internamente la intención que ya conoces. Vengo a comprender y a compartir, no a convencer. Y permite que esa frase toque tu rostro. Porque el rostro piensa, el rostro emite, el rostro convence o espanta antes de que la lógica diga su primera palabra. Y cuando entres a la conversación no hagas movimientos bruscos. Siéntate, exhala, espera un latido. Y entonces habla como quien no necesita robar oxígeno. Verás que el otro, sin darse cuenta, bajará los hombros, alargará su frase y sentirá que puede respirar. Y cuando alguien respira contigo, te entrega su pensamiento por confianza y no por seducción. Y ese tipo de entrega deja huella larga, porque el cuerpo recuerda quién le devolvió su propio ritmo. Ahora quiero que entiendas el poder de la pausa, no como ausencia de contenido, sino como el contenedor que le permite a la emoción de cantar. Porque solemos pensar que conectamos por decir cosas brillantes, y olvidamos que la memoria selecciona lo que fue vivido, no solo lo que fue escuchado. Y lo vivido ocurre cuando lo que dijiste encuentra espacio para asentarse. Por eso cada vez que el otro termine una idea, no entres con tu réplica, espera 2 segundos. No te vayas a tu cabeza, quédate en su rostro. Asiente pequeño, acompaña con una microexhalación que no suena pero se siente. Permite que su sistema nervioso registre que su mundo fue nombrado y no saltado. Y te prometo que esa persona empezará a asociarte con la experiencia infrecuente de sentirse escuchada de verdad. Y cuando alguien asocia tu presencia con escucha real, su mente regresará a ti para seguir abriéndose. Y no se trata de técnicas teatrales de active listening. Se trata de ética encarnada, de voluntad de comprender, de un tipo de atención que brilla porque casi nadie la practica. Y esto no niega el valor de la palabra, lo potencia, porque cuando hables después de ese tipo de pausa, el peso específico de tu voz habrá subido varios grados, y no necesitarás subir el volumen para que te sigan. Bastará con que sostengas tu centro y conduzcas la idea con claridad, sin apilar subordinadas por miedo al vacío. Y si una risa aparece, déjala, porque la risa compartida sincroniza respiraciones y borra amenazas. Es biología a tu favor. Y si aparece el silencio, no lo interpretes como fracaso, trátalo como parentesco, porque los silencios bien llevados comunican seguridad en cantidades que ningún adjetivo puede alcanzar. Hablemos de mirada con la precisión que merece, porque es el vector que más rápido delata o bendice tu intención. Una mirada que huye o que examina activa defensas. Una mirada que sostiene sin perforar y que alterna contacto con descanso activa confianza.
Y la regla de oro que quiero instalarte es simple y poderosa. Cuando el otro hable, sostén la mirada entre sus ojos y su boca sin clavarte ni perseguir. Permite que caiga al costado durante un segundo, cuando notes su vulnerabilidad para bajar presión, y vuelve con ternura cuando él levante la vista. Y cuando tú hables, busca el triángulo ojos frente ojos labio inferior, como si dibujaras un vaivén que evita la sensación de interrogatorio. Y por favor, destierra el gesto de confirmar con la mirada si tu frase gustó, porque esa microbúsqueda de aprobación mete ruido en la señal. Aprende a dejar ir tu frase con la seguridad de quien no vende nada, sino que ofrece. Y si el otro mira a un costado, no lo leas como desinterés de inmediato. Puede estar buscando palabras, dale espacio, y si vuelve, la conexión se profundiza porque se sintió no acosado. Y si no vuelve, agradece el dato, no fuerces. La inexistencia de retorno en un momento no invalida el clima sembrado ni tu proceso. Recuerda que trabajamos con memoria afectiva y que la mente del otro se mueve en oleajes, no en líneas rectas. Tu trabajo es sostener el faro. Quiero entrar un momento en la música de tu voz, porque ahí se refugia la mitad de tu magia o de tu fracaso. La prosodia es el patrón de acentos, alturas y duraciones con el que envuelves el significado. Y la mente que te escucha confía o desconfía en función de esa música, no del diccionario. Y por eso te pido que bajes medio tono por debajo de tu registro habitual, cuando la conversación necesite confianza. Que subas apenas cuando la escena pida energía, pero evites los picos que suenan a comercial. Que marques microfrases con pequeñas caídas al final, para que el oído sepa dónde descansar. Que uses la subida solo para preguntas genuinas y no para mendigar interés. Que prolongues una sílaba cuando quieras que una palabra se quede. Hogar, calma, claro, juntos. Y que te acostumbres a leer sin leer el cuerpo del otro para calcular si necesitas más aire o más calor. Porque hay presencias que requieren que el sabio lidere, y otras que claman por el amante, y otras en las que el soberano ordena un caos amable. Y esa flexibilidad no es inconsistencia, es escucha arquetípica, es darle al otro el clima que su inconsciente ya busca. Y en ese dar, te vuelves el símbolo de una necesidad satisfecha. Y los símbolos satisfechos tienen una vida larga en la memoria. Si sientes que empiezan a aparecer pequeños destellos de sincronicidad en tu vida, si de pronto notas que mencionan un libro que habías pensado traer, que la canción que nombraste suena en el café, que una imagen que compartieron el otro día aparece en una esquina, no te asustes ni creas que conviniste el universo. Entiende que has empezado a tocar la frecuencia donde los símbolos se encuentran. Y desde allí es más fácil construir con narrativas, esas historias pequeñas que se recuerdan solas. Y para cultivar ese campo no fuerces coincidencias. Reconócelas con una sonrisa, ponles nombre, déjalas estar. Y si el momento lo permite, di algo tan sencillo como, me encanta cuando pasan estas conexiones. Y suelta, no conviertas el símbolo en examen, conviértelo en puente, porque los puentes no se pesan, se cruzan. Y cuando se cruzan 2 o 3 veces, se vuelven camino, y cuando hay camino, la mente vuelve porque ya sabe por dónde ir. Tal vez ahora te preguntes si todo esto no es demasiada atención para algo que debería ser espontáneo. Y te contesto que lo espontáneo que dura siempre fue una espontaneidad entrenada, que la naturalidad que te enamora en ciertos seres humanos es la punta visible de un trabajo invisible con su respiración, su voz, su presencia, su sombra, su honestidad emocional, y que ese trabajo no los convirtió en actores, los convirtió en casa, y eso es lo que estás construyendo, una casa donde el otro pueda entrar sin quitarse la dignidad en la puerta, un espacio que no corre a solucionarlo ni a examinarlo, un clima que permite que su verdad salga a tomar aire, y por eso se queda. Y como sé que no quieres ideas bonitas sino resultados, voy a pedirte que cuando termines esta parte te vayas a los comentarios y me escribas cómo suena tu voz cuando te pones nervioso y cuál sería el gesto corporal que hoy mismo te comprometes a suavizar.
¿Y qué pequeña pausa vas a proteger en tu próxima conversación para que el otro decante? Y si te atreves, dime qué palabra vas a alargar, solo una, para que tu prosodia empiece a plantar memorias. Porque al escribirlo te declaras en el camino y yo podré leerte y devolverte ajustes finos en el siguiente episodio. Y ahora que tu cuerpo ya tiene instrucciones y tu voz una partitura, debo llevarte al territorio donde todo lo que has ganado puede perderse o multiplicarse. La frontera donde la sombra intenta volver a tomar el timón en el momento menos pensado, y donde tu necesidad de garantía puede disfrazarse de virtud. Por eso en la siguiente parte, vamos a desnudar esos bloqueos invisibles que sabotean la sintonía, a ponerles nombre sin vergüenza, a aprender a sostenerlos en la palma de la mano, hasta que pierdan su urgencia, y a convertirlos en combustible para tu presencia. Porque sólo así la frecuencia que hoy empezaste a emitir será limpia, repetible y sobre todo recordable cuando ya no estés en la sala. Y porque ya sentiste en el cuerpo la música de tu voz y en la piel la evidencia de que la presencia se entrena. Ahora toca entrar en ese cuarto discreto, donde se esconden los bloqueos que apagan la señal justo cuando más deseas encenderla. No para culparte, sino para comprender el mecanismo y, al comprenderlo, desactivarlo con la misma precisión con la que aprendiste a respirar. Porque los sabotajes no son maldad ni destino. Son automatismos de supervivencia que quedaron anclados a historias antiguas y que hoy se activan ante el mínimo atisbo de vínculo. Y si no los ves, arrastran tu conversación hacia la orilla del miedo aun cuando tu intención sea limpia. De modo que lo primero es darles nombre sin vergüenza, porque lo que no se nombra gobierna en silencio, y lo que se nombra pierde su hechizo. Y aquí quiero que tengas la valentía de mirarte en el espejo de Jung, para reconocer esas figuras que te manejan desde atrás del telón. La sombra que te empuja a demostrar brillantez cuando tu mejor versión pide calma. La vieja herida que traduce cada pausa del otro como abandono y te lanza a llenar el espacio con explicaciones que nadie pidió. La necesidad de microgarantías que convierte cada mirada en encuesta y cada silencio en plebiscito. La compulsión por rescatar que te ofrece como salvador, para no sentir tu propia vulnerabilidad. El orgullo fino que disfraza el miedo a ser visto con performativa independencia. El ansia que hace de cada gesto una transacción. Y no te asustes si reconoces más de una. Alégrate, porque la luz que pones ahora es el inicio de la libertad que buscas. Y esa libertad no es gritar que no te importa. Es poder importar sin perderte. Poder abrir sin desangrarte. Poder permanecer sin aferrarte. Quiero que imagines por un momento que abrimos el tablero y vemos el circuito exacto por el que corre el sabotaje. Porque si ves el circuito podrás intervenir el punto clave con un gesto concreto. Todo suele comenzar con un disparador mínimo. Una respuesta tardía, una mirada que se pierde, una frase que no coincide con tu expectativa, que activa en milésimas una cadena fisiológica. Se contrae el estómago, se acelera el pecho, sube la respiración al cuello, cae tu voz medio tono hacia arriba, aparece la urgencia de decir algo para no perder el hilo. Y sin darte cuenta, cambias de arquetipo. Abandonas el sabio que habías encarnado por el niño que pide confirmación. Sueltas el amante que sostenía calor para entrar en un comerciante que negocia afecto. Y la mente del otro, que no odia, solo se protege, registra desajuste, activa una cautela suave y retira un poco de su presencia. Y ahí, como en una ironía triste, tu sistema confirma su profecía de rechazo y redobla la prisa, y el bucle queda cerrado. Por eso el antídoto no es un discurso contra ti mismo, es una interrupción amable en el cuerpo que permita que vuelvas a la causa. Y esa interrupción tiene que suceder a la velocidad del síntoma, lo suficientemente simple como para recordar en medio de la marea. Por eso te voy a entregar un protocolo de rescate íntimo que no se ve desde afuera, pero cambia la música desde adentro. Cuando notes el disparador, en lugar de arreglar al otro, siente la planta de tus pies. Literalmente busca el contacto con el suelo. Exhala por la boca con sonido apenas audible, como si empañaras un cristal.
Deja caer los hombros 2 milímetros y toca con la yema del pulgar la yema del índice durante 3 respiraciones completas. Ese gesto aparentemente mínimo ancla la atención en el presente, interrumpe el ascenso de la ansiedad, devuelve la voz al pecho y te recuerda la intención que instalaste antes de entrar. Vengo a comprender y a compartir, no a convencer. Y en el siguiente turno de palabra, en vez de ofrecer prueba, ofrece una pregunta genuina que abra mundo, no para examinar, sino para habitar. ¿Cómo se sintió para ti ese momento? ¿Qué fue lo que más te movió de aquello? ¿Qué te estás diciendo ahora mismo que quizá todavía no me has contado? Y mientras preguntas, valida con un microasentimiento, no para manipular, sino para sostener el clima que elegiste. Y verás cómo el circuito cambia de ruta sin necesidad de reprenderte, porque el cuerpo entendió que no hay peligro y te devuelve a tu arquetipo de base. Sé que necesitas ver cómo esto opera en la vida real, así que te llevo a 2 escenas que iluminan la practicidad de lo que estás aprendiendo. La primera, alguien acostumbrado a llenar silencios con datos por miedo a perder interés. Un día decide que su sombra no será su directora y ensaya el protocolo. Siente el disparador cuando la otra persona mira el celular. Sus pies pisan el suelo. Su exhalación empaña el aire. Sus hombros bajan milimétricamente. Sus dedos se tocan. Su voz vuelve al pecho. En vez de justificar, pregunta con curiosidad limpia. Y lo que era una retirada se convierte en una confesión. Perdona, me escribió mi hermana. Estoy un poco preocupada por ella. Se abre una puerta. El vínculo respira. El recuerdo se fija, porque el clima sostuvo la humanidad y no el ego. La segunda. Alguien que llevaba años usando la ironía como armadura. Cada vez que sentía vulnerabilidad, disparaba un chiste para desviar, hasta que entendió que esa estrategia le daba risas cortas y memorias frías. Eligió el arquetipo del soberano cálido. Practicó el mismo anclaje. Aprendió a pararse en el silencio sin escudo, y al hacerlo, los demás dejaron de reír para empezar a quedarse, porque la profundidad no buscada se volvió el nuevo imán, y lo que parecía imposible, ser recordado sin hacer ruido, se volvió su nueva normalidad, y no por casualidad, sino por método. Hablemos un instante del autosabotaje más elegante de todos. La hiperexplicación, ese torrente de argumentos que justifica tus intenciones, nobles hasta volverlas agotadoras. La hiperexplicación nace de la creencia de que si entienden, te querrán. Cuando la conexión profunda funciona al revés, primero te sienten y después quieren entenderte. Así que la vacuna aquí es un pacto con la síntesis emocional. Una idea, un ejemplo, una imagen, una pausa. No para encogerte, sino para dejar espacio a la experiencia, porque la mente no archiva tesis, archiva sensaciones. Y la sensación nace cuando una imagen cae en un clima. Por eso cada vez que notes que tu discurso corre para ganar, ponle zapatillas de ballet y deja que camine. Y si temes que te vean menos capaz, recuerda que tu valor no aumenta con palabras por minuto, sino con significado por minuto. Y el significado crece en la pausa que valida al otro, no en la avalancha que lo aplasta. Y si te descubres justificando, corta con ternura. Me estoy enrollando. Lo que realmente quiero decir es, y vuelve a tu centro, que es donde tu mejor versión siempre te espera. Quiero que mires también el bloqueo silencioso de la comparación, esa voz que te roba presencia al medirte con fantasmas. Él tiene más historias, ella es más espontánea, yo llego tarde. Cada vez que la comparación toma el volante, tu emisión pierde nitidez porque deja de ser ofrenda y se convierte en examen. Aquí el gesto liberador no es convencerte de que eres el mejor. Es volver al arquetipo que elegiste y al propósito que le da sentido. El sabio no compite por brillo, ofrece claridad que alivia. El amante no compite por intensidad, ofrece calor que repara. El soberano no compite por altura, ofrece estructura que serena. El explorador no compite por novedad, ofrece curiosidad que amplía. El héroe no compite por épica, ofrece dirección que ahorra sufrimiento.
El cuidador no compite por sacrificio, ofrece sostén que dignifica. Y cuando recuerdas esto, el fantasma se disuelve porque te paras en un lugar que solo tú puedes ocupar desde tu historia y tu cuerpo. Y desde ahí, sin ruido, te vuelves necesario por la calidad de clima que sabes dar. No quiero dejar fuera el bloqueo que más destruye promesas incipientes. La urgencia disfrazada de honestidad. Esa prisa por nombrar el futuro, por pedir definiciones, por acelerar acuerdos que tu ansiedad te presenta como valentía. La honestidad nunca necesita empujar, porque cuando un vínculo nace sobre una presión, crece con deuda y muere con rencor. Por eso te propongo una ética del ritmo, que será tu guía silenciosa. Permite que la coherencia de hoy garantice la conversación de mañana. No le exijas a una escena el peso de todas las escenas. Confía en que una buena experiencia crea retorno sin contrato. Y cuando tengas el impulso de pedir certezas, pregúntate antes si lo que pides es para amar mejor o para calmar tu miedo. Si es lo primero, el otro lo sentirá como cuidado. Si es lo segundo, lo sentirá como carga, y donde hay carga, la memoria huye. Así que elige cuidar el ritmo y verás cómo la continuidad nace sin que tengas que reclamarla. Sé que este viaje hacia adentro remueve. Por eso vamos a darle a tu sistema un ritual de neutralización que convierte al bloqueo en maestro y no en enemigo. Cada noche, 5 minutos antes de dormir, toma una hoja y escribe el sabotaje que apareció ese día con radical honestidad y cero juicio. Nómbralo como si fuera un personaje. La prisa que quiere contrato, la ironía que quiere esconder, la explicación que quiere gustar. Luego escribe qué disparador lo activó, qué hiciste en el cuerpo para interrumpirlo y qué resultado viste al cambiar de gesto. Y cierra con una frase de gratitud concreta. Gracias a la pausa vi su preocupación real. Gracias a bajar la voz pude escuchar algo que antes me habría perdido. Este registro no es un diario de culpas, es una contabilidad de presencia. Y después, en los comentarios de este video, te voy a pedir que compartas al menos un sabotaje que reconoces, el disparador más común y el gesto de rescate que vas a practicar, porque escribirlo en público te entrena en autenticidad y de paso, ayudas a otros a reconocerse. Y cuando nos ayudamos a reconocer las sombras, la luz se multiplica y el ecosistema entero se vuelve más humano. Y dime también, que quiero leerte. ¿Qué arquetipo te sostuvo mejor hoy? ¿Y en qué microescena notaste que la memoria del otro empezaba a asociarte con calma? Porque esas pistas son oro para el camino que sigue. Y ahora que has visto el circuito del sabotaje, has practicado cómo interrumpirlo y has sentido en tu propio cuerpo que el poder real estaba siempre en tu respiración, en tu voz, en tu mirada, en tu ética del ritmo y en tu arquetipo elegido. Es momento de dar un paso que eleva todo lo anterior y lo vuelve inevitablemente recordable. Vamos a entrar en el arte de construir un tema puente con significado y a convertirlo, con símbolos discretos, en una conarrativa que gira sola incluso cuando se apagan las luces. Porque si hasta aquí aprendiste a emitir con limpieza, en la siguiente parte vas a aprender a sembrar con inteligencia, a identificar ese hilo de interés que no es moda, sino identidad, a tejer alrededor de él experiencias pequeñas que se archivan como hogar y sobre todo, a sellarlas con un anclaje suave en el mundo real que hará que cualquier coincidencia cotidiana te recuerde sin que tengas que estar. Así que quédate, comenta ahora lo que te llevas y prepárate para abrir la puerta donde el símbolo entra en escena y el recuerdo se vuelve una fuerza a tu favor. Y porque ya desarmaste el circuito del sabotaje y sentiste en tus manos la palanca silenciosa que devuelve la señal a su cauce, ahora es momento de sembrar algo que no se compra ni se improvisa, el tema puente. Ese hilo significativo que no es tendencia ni ocurrencia sino identidad. El mismo hilo que, una vez elegido con precisión y cuidado, te permitirá construir una conarrativa que gira sola como un móvil suspendido del techo, tocado apenas por el aire, recordándote sin reclamarte. Y quiero que entiendas que un tema puente no es un tópico genérico ni una afición decorativa. Es una zona de sentido donde el otro se reconoce y tú te reconoces.
una intersección entre su biografía simbólica y la tuya, en la que ambos pueden habitar sin esfuerzo. Porque si eliges un tema por conveniencia, el inconsciente lo huele y lo suelta. Pero si eliges un tema que late de verdad, el inconsciente se acuesta allí como quien encontró por fin una temperatura amable. Por eso, antes de hablar de frases o estrategias, respira y pregúntate con radical honestidad, ¿dónde está esa intersección? Tal vez sea un libro que moldeó etapas de vida y que ninguno de los dos leyó como adorno, sino como brújula. Quizás sea una ciudad que creció con ustedes de formas distintas y a la que regresan con olores específicos. Tal vez sea una práctica creativa que no persigue aplausos, sino serenidad. Quizás sea una causa compartida que no se grita para conseguir identidad, sino que se sirve para tenerla limpia. O incluso un rito pequeño de infancia que, nombrado en el presente, se vuelve puente de ternura entre dos adultos. Y cuando lo encuentres, no lo anuncies con trompetas, tráelo con naturalidad, como quien deja caer una piedra lisa en un lago y mira las ondas, porque el tema puente no se impone, se ofrece, y si es el correcto, el agua responde. Quiero que mires de cerca la mecánica íntima de la conarrativa, porque aquí está una de las llaves más poderosas del recuerdo afectivo. Una conarrativa no es un contrato ni un proyecto. Es una historia mínima que ambos comenzaron sin exigir finales. Una escena que se repite con variaciones, una pregunta que vuelve con capas nuevas, un símbolo que adquiere capa tras capa, hasta volverse talismán compartido. Y su fuerza no proviene del tamaño, sino de la coherencia de aparecer sin empujar, de aportar sin reclamar, de sostener sin fiscalizar. Y cuando esa coherencia se sostiene, la mente registra que contigo ciertas conversaciones son un lugar, y los lugares, a diferencia de las personas, no son hipotéticos, se visitan, y por eso se regresa. Para que lo veas con ojos de artesano y no de consumidor, piensa en una conarrativa como una pequeña serie con episodios cortos que suceden en la vida real. El episodio 1 lo abre una mención orgánica al tema puente. El episodio 2 lo continúa un gesto simbólico que no pide aplauso. El episodio 3 lo provoca una coincidencia que reconocen con alegría tranquila. El episodio 4 lo sellan con una microexperiencia que deja un anclaje en el mundo físico. Y desde ahí, el argumento camina por sí mismo, porque la realidad empieza a darles escenas, y ustedes solo tienen que nombrarlas. Lo radical aquí es que, cuando una conarrativa existe, la mente del otro piensa en ti por puro vínculo de significado, incluso cuando está lejos. Y esa es la definición exacta de conectarse mentalmente. Ahora bajemos esto a tierra con el rigor que te prometí para que no se quede en poesía. El arte de elegir el tema. Puente pide escucha fina y economía verbal, y el orden es siempre el mismo. Primero escuchas hasta encontrar un destello de identidad. No una preferencia pasajera, sino un filamento que vuelve. Segundo, lo tocas sin reclamarlo, con una frase que más que declarar, abre. Tercero, lo alimentas con imágenes pequeñas que no roban el foco. Cuarto, dejas descansar para que el símbolo haga su trabajo sin tu vigilancia ansiosa. Quinto, vuelves cuando la vida traiga material fresco, nunca antes, y lo sellas con un anclaje suave que lo convierte en objeto o gesto recordable. Por ejemplo, si el tema puente es caminatas matinales que ordenan la mente, no haces un tratado de neurociencia, nombras el olor de pan de la esquina, el perro que siempre gira a la izquierda, el semáforo que te regala 30 segundos de cielo limpio. Y cuando esa persona te cuente que una mañana cambió de ruta y encontró un jacarandá en flor, no contestas con estadísticas, contestas con presencia. Me imaginé el morado cayendo como lluvia. Y la próxima vez que pases por un jacarandá, recoges una flor y la presionas entre las páginas de un libro que los dos nombraron una vez. No lo mandas de inmediato. Esperas al momento donde el símbolo es puente y no exigencia. Y cuando llegue, lo ofreces sin precio, sin comentario, sin dramaturgia, y el inconsciente hará lo suyo. Quiero que observes el tipo de símbolos que funcionan
y el tipo de símbolos que pesan. Porque aquí se gana o se pierde la levedad que vuelve sostenible la memoria. Funcionan los símbolos de baja resolución egoica y alta densidad afectiva. Objetos pequeños, gestos discretos, chispas que apuntan al tema y no a ti. Una servilleta con 2 palabras que capturan una tarde. Una fotografía desenfocada de un detalle que solo ustedes 2 nombraron. Un audio de 10 segundos con el rumor de una lluvia que a ambos les calma. Un marcador de libros en el color de ese jacarandá. Una frase subrayada con lápiz en la página exacta que mencionaron, y de vuelta sin alarde. Y pesan los símbolos que gritan autoimportancia. Regalos sobredimensionados demasiado pronto. Lecciones disfrazadas de afecto, exhibiciones de recursos. Teatralidad que confunde atención con invasión, porque el inconsciente asocia el exceso con deuda. Y donde hay deuda la mente no descansa, y si no descansa, no regresa. Por eso repito, baja resolución egoica, alta densidad afectiva. Y la densidad afectiva no es cursilería, es precisión. Es encontrar la imagen exacta que hace de hogar una experiencia, como si el símbolo dijera en silencio: sé en qué mundo eres tú. Sé que te ayudará a verlo con escenas concretas de éxito cuidadosamente elegidas para que puedas replicar principios y no anécdotas. El primer caso es el de alguien que detectó en la otra persona un hilo de identidad con la cocina de su abuela, no como cliché, sino como refugio verdadero. En lugar de invitarlas a un restaurante caro, abrió una conversación sobre olores que curan días y se detuvo en el detalle del pan tostado con azúcar moreno que la abuela hacía para que la casa oliera a domingo. Al mes siguiente, sin avisar, esa persona mandó una nota corta un sábado por la mañana con una foto de su propio pan con azúcar y una frase: hoy mi casa huele a tu domingo. Sin recetas ni tutoriales, solo un espejo amable. Y eso bastó para que la conarrativa naciera. Semanas después, cuando ella caminó por una calle y olió azúcar caramelizada, pensó en él sin querer. Y ese sin querer es el triunfo del símbolo bien elegido. El segundo caso, alguien que escuchó a un hombre contar que cada vez que estaba perdido de niño se sentaba a ver partir trenes, no por huir, sino por sentirse parte de un movimiento. Eligieron el tema puente, estaciones que ordenan. Y en 2 meses tejieron sin esfuerzo una serie de microescenas alrededor de estaciones, bancos, relojes, rieles mojados. Cada uno aportó una imagen, una frase, un silencio. Y un día, tras una reunión difícil, él salió a la calle, oyó un tren lejano, sintió una paz inesperada y escribió: estoy en la estación. Y ella, sin estar presente, estaba con él, porque la historia compartida se había vuelto un lugar en su sistema nervioso. Para que este arte no caiga nunca en manipulación, necesitas honrar 2 principios de oro que sostienen la ética del símbolo. El primero es el consentimiento emocional. No insistas en un tema que el otro no quiere abrir. No conviertas un puente en interrogatorio. No uses lo que te confiaron como palanca para moverte. Sé guardián de lo compartido, no propietario. Y el segundo es el ritmo. Deja que el símbolo respire, que el azar haga su parte, que los silencios entre episodios sean fértiles y no ansiosos. El símbolo que está bien sembrado no necesita recordatorios. Encuentra al otro en la vida real y susurra tu nombre sin pedirte permiso. Y si alguna vez sientes que estás forzando, suelta, vuelve al arquetipo, vuelve a la respiración, vuelve a la escucha. Y espera a que la realidad te entregue el próximo hilo, porque te lo va a entregar. Ahora quiero darte un micro ritual de creación de tema puente, que podrás practicar esta misma semana. No para que lo ejecutes como robot, sino para que lo internalices como músico. Lo llamo 3 capas y un ancla. La capa 1 es identidad. Escuchas hasta hallar el filamento que define sin encerrar. La capa 2 es imagen. Encuentras la fotografía mental que traduce ese filamento a sensación. La capa 3 es experiencia. Propones o reconoces una escena pequeña donde esa imagen pueda vivirse sin esfuerzo. Y el ancla es el objeto o gesto mínimo que fija esa escena en el mundo físico.
para que pueda volver sin ti. Y cuando digo ancla, no digo cadena, digo recordatorio amable. Piensa en un papel con una palabra, en una semilla, en una postal sin firma que solo ustedes dos entienden, en una canica del color exacto de aquella tarde, y ofrécelo sin expectativa, porque el ancla no pide, permite, y al permitir, crea retorno. Me importa que esto quede tatuado en tu ética. Un tema puente bien elegido y una conarrativa bien sostenida no redistribuyen poder a tu favor, redistribuyen ternura a los dos, y por eso funcionan. Porque cuando alguien se siente tratado con respeto y precisión afectiva, su mente te guarda en el cajón de lugares donde mi respiración se hace más larga. Y ese cajón se abre cada vez que la vida pide descanso o claridad. Y allí estás tú, no como salvador ni como espectáculo, sino como presencia que afina, y esa es la clase de presencia que no se olvida. Y si ahora mismo ya se te encendió una idea, no la dejes flotando. Bájala a materia escribiéndola en los comentarios. Quiero que me cuentes qué tema puente descubriste en la persona que te importa, qué imagen lo resume con precisión, qué microescena podrías invitar sin empujón y qué ancla suave imaginas para sellar ese episodio. Y escribe también qué no harás. ¿Cuál sería el gesto que, aunque tentador, traicionaría la levedad de todo esto? Porque al declararlo en público te casas con el método y te divorcias de la urgencia. Y yo voy a leerte para devolverte pulidos que te aceleren el proceso. Y ahora que tu mano sabe cómo sostener el hilo y tu mirada cómo reconocer los símbolos que valen, toca elevar la sintonía un grado más. Entraremos en la arquitectura de la conversación profunda que no abruma. Ese modo de preguntar que abre sin invadir, de contar sin exhibir, de hilar escena con escena hasta que el tiempo se dobla, y el otro descubre que contigo piensa mejor que solo. Y justo ahí es cuando la mente regresa por voluntad propia. Así que quédate, porque en la siguiente parte vamos a construir la partitura invisible de una conversación que deja huella, con el ritmo exacto, las curvas de tensión, las ventanas de aire, y la cadencia final que hace que la frase de cierre no se cierre del todo para que el recuerdo haga su trabajo mientras ustedes viven. Si has llegado hasta aquí no es por casualidad ni por inercia, es porque algo de lo que has sentido en tu pecho hoy te confirmó que la conexión profunda no es un misterio reservado a unos pocos, sino una disciplina noble que cualquier persona puede entrenar cuando entiende el mapa. Respira con intención y honra el ritmo. Y por eso quiero que cierres los ojos un instante y repases conmigo lo que ya es tuyo. No como teoría suelta, sino como una arquitectura viva que mañana mismo puedes poner en marcha. Recuerda cómo tu respiración bajó del cuello al abdomen y tu voz encontró cuerpo. Cómo el arquetipo que elegiste dejó de ser una idea y se volvió clima reconocible. Cómo tu sombra perdió poder cuando la nombraste sin juicio y te tató sensipatintas apo. Devolvió libertad para hablar desde un lugar más limpio. Como esos bloqueos finos que te hacían correr, se desactivaron con un gesto sencillo y te permitieron sostener pausas que abren. Como el tema puente apareció no como un truco, sino como una intersección de identidades donde los dos respiran mejor. Como el símbolo pequeño, preciso y humilde, sembrado sin prisa, comenzó a trabajar a tu favor incluso cuando tú no estabas. Y cómo de repente comprendiste que la mente del otro vuelve por voluntad a los lugares donde se sintió visto, no examinado, sostenido, no utilizado, invitado, no perseguido. Y que ese lugar puede ser tú, si decides vivir desde esta ética de coherencia que no grita, irradia, que no exige, convoca, que no promete, cumple. Quiero que te lleves de este cierre algo más que un buen sabor de boca. Quiero que te lleves un pacto contigo. Por eso ahora mismo, antes de que el ruido de la vida te distraiga, desciende a los comentarios y escribe: estoy dentro. Seguido de 2 compromisos concretos. El primero, el gesto corporal que vas a suavizar durante la próxima semana, para que tu presencia emita seguridad aun cuando el mundo corra. Puede ser bajar los hombros cada vez que detectes prisa.
puede ser sostener 2 segundos de pausa después de cada idea para que el otro respire. Puede ser recordar que tu mirada no interroga, sino que acompaña. El segundo, el tema puente que vas a cultivar con esa persona que tienes ahora mismo en la mente y el ancla suave que vas a sembrar sin ruido. Dime cuál es esa intersección de identidad que ya viste. ¿Qué imagen la resume con precisión? ¿Y cuál será el pequeño símbolo que, sin deudas ni teatralidad, convertirá esa escena en un recuerdo que trabaja a tu favor? Porque al escribirlo en público, no solo te comprometes con tu proceso, también alimentas a otros que están justo donde tú estabas hace unas horas y necesitan ver que es posible. Y yo voy a leerte. Voy a responder a los primeros comentarios con ajustes finos para que tu práctica se vuelva más exacta y para que cada semana podamos medir juntos lo que cambia adentro y lo que naturalmente cambia afuera. Suscríbete ahora y activa la campanita. Hazlo sin dejarlo. Para luego, porque el siguiente capítulo completa la pieza que hoy abriste. Y quiero que te llegue a tiempo. Vamos a construir la partitura invisible de la conversación que deja huellas sin abrumar, con el ritmo que sostiene atención sin tensión, con las curvas de tensión que despiertan interés sin manipulación, con las ventanas de aire donde el otro procesa y se atreve a revelar lo que nunca dijo, con la cadencia final que no se cierra del todo para que el recuerdo siga trabajando mientras tú vuelves a tus asuntos. Y además, voy a incluir demostraciones prácticas con frases puente reales, grabadas en distintos tonos de voz, para que sientas en el cuerpo cómo cambia la recepción cuando cambias el clima. Y voy a darte una secuencia de 7 días para entrenar la coherencia, respiración, mirada, voz, hasta que tu sistema nervioso la haga suya, y no tengas que pensarla, solo vivirla. Por eso suscríbete y activa las notificaciones, porque cuando llegue esa notificación, quiero que te encuentre preparado, no distraído buscando recetas viejas. Y quiero que sientas que hay un lugar donde cada semana afinamos tu presencia como quien afina un instrumento que ya suena bien, pero que al afinarse, conmueve. Si este contenido te hizo bien, si te devolvió el control que quizá habías entregado al azar, regálale un like para que el algoritmo lo muestre a quien hoy están a un paso de rendirse. Y todavía no sabe que lo único que le faltaba era un mapa. Compártelo con esa amiga que confunde prisa con honestidad y termina agotada. Con ese colega brillante cuya voz se queda atrapada en el cuello y nadie alcanza a escuchar su mejor idea. Con esa persona a quien quisieras decirle, vuelve, pero hoy prefieres construir un clima al que regrese por voluntad. Porque cuando compartes, no estás haciendo propaganda. Estás extendiendo el puente para que otros caminen. Y si además te apetece contar una pequeña victoria, escribe en los comentarios qué escena de hoy te cambió la forma de mirar tus conversaciones. ¿Cuál fue la frase que te gustaría tatuarte en la memoria? ¿Qué símbolo pequeño te hizo entender que el recuerdo no depende del ruido, depende de la precisión? Y cuéntame, si te nace, ¿qué parte te gustaría que desarrollemos con más ejemplos en los próximos episodios? Porque este canal no es un monólogo, es una práctica viva que crece con tus preguntas, con tus hallazgos, con tus tropiezos honestos, y con la alegría de ver que sí, que cuando honras la ley de la conciencia y la pones al servicio del otro, la vida se ordena. No te vayas todavía sin hacer este microcierre de 1 minuto. Apoya las plantas de los pies, suelta el aire por la boca como si empañaras un cristal y repite para adentro con una voz que puedas sentir. Vengo a comprender y a compartir, no a convencer. Elijo una respiración que da espacio. Elijo un arquetipo que sostiene. Elijo una sombra que ya no dirige. Elijo un tema puente que es identidad. Elijo un símbolo pequeño que recuerda sin pedir. Y mientras lo repites, mira el botón de suscribirte como mirarías una puerta que te ahorra años de ensayo en soledad. Tócalo, activa la campanita y quédate cerca, porque en el próximo episodio vas a recibir el guión conversacional completo, con entradas, giros y cierres, para que tu presencia se convierta en ese lugar al que la mente del otro vuelve por puro gusto, y cuando lo apliques,
Volverás aquí a contar no que te funcionó un truco, sino que te convertiste en el clima donde las conversaciones correctas se hacen posibles y que en el ruido del mundo aprendiste a hacer casa.